llega el momento del puesto número 1. El gobierno de José Antonio Kast presentó ayer 2 resultados que intentan responsabilizar de aspectos económicos asociados a la administración de Gabriel Boric. Por un lado, una auditoría total que pone en foco el gasto en la Junaev, Prodemu, Cernameg, Subsecretaría de Transportes y ANID, y por otro lado, un informe de finanzas públicas donde denuncia. En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que no se tocarán los beneficios sociales, pero sí se revisará el fraude social bastante extendido y se corregirán errores en las proyecciones fiscales. La jornada también estuvo marcada por la salida definitiva de Máximo Pacheco de Codelco y su renuncia indeclinable al directorio de Nova Andino, en medio de auditorías internas, críticas por bonos y cuestionamientos a la gestión de la cuprífera. Sí, a ver, vamos por parte, vamos a profundizar en el tema económico con el panel que viene en unos minutos más. Se viene super panel económico para digamos, ilustrar esto en forma lo más práctica posible, entendible, porque en general a mí, al menos en los comentarios que me han llegado, es que no entiendo nada. Es como un debate de nerds. de la economía. De nerds económico, como sí. Muy experto. Sí, pero tiene, ¿sí o no? Es como un debate nerd, ya. Y hay como detalle en el debate nerd. Típico que cuando uno tiene un debate nerd sobre, no sé, Star Wars o cualquier cosa, hay como distinciones en torno a las épocas, los cruces, etcétera. Entonces es muy profundo esto para el mundo de la economía. Así es. Entonces lo que vamos a tratar de hacer acá es hacer una decodificación más política de esto, porque en el fondo lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando son más bien las consecuencias y los primeros movimientos políticos, y yo creo que está muy aparejado con lo que ya hablaban hace un rato respecto al ministro Arrau y su gesto hacia el gobierno de Boric. Porque por un lado tenemos un ministro, el ministro de Seguridad entrante, que fue muy crítico con la administración Boric, que dice que finalmente su plan en seguridad va a ser justamente el tema, va a ser el plan de Boric. Como que el plan de Kast en seguridad es el plan de Boric, lo que es un gesto también para la administración pasada. Pero por otro lado tenemos a Quiroz, que en el fondo le manda un misilazo a la administración pasada con esto, acusando errores de cálculo y en el fondo insistiendo con una agenda que tuvieron en general desde el principio del gobierno anterior, desde el mundo de la derecha, diciendo que en el fondo son inexpertos, son poco prolijos, sobre todo en materias que son serias como la economía. El escenario que presenciamos este lunes es, a mi juicio, es una respuesta a algo que se venía enarbolando desde el columnismo, digamos, el mundo de las columnas de opinión, sobre todo las que salieron el día domingo, sobre todo tratando de que ahora el señor Alvarado, ministro del Interior y también vocero de gobierno, iba a tomar el control de las comunicaciones. Y eso se vio el fin de semana. Sendas entrevistas en medios de comunicación, estuvo hablando, digamos, de que en el fondo cuando la mega reforma se tramite en el Senado, se iba a dar todo el tiempo disponible, querían llegar a acuerdos, mucha buena voluntad. Lo que hizo ayer Quiroz, que yo creo que era más bien una carta que tenía bajo ¿cómo se dice? Bajo la manga. De la manga, claro, sí. bajo la manga. Porque, ojo, el tema del informe de deuda se había atrasado varias veces. Y es curioso porque desde la oposición están diciendo, oye, ¿por qué no está el informe de deuda? ¿Por qué se demora tanto? Incluso el ministro Briones tuvo declaraciones respecto a eso. Y el ministro Quiroz lo que hace en respuesta, digamos, a esta buena voluntad que mostró Alvarado en el supuesto, comillas, control de las comunicaciones que está empezando a tomar, es que el día lunes dice, vamos a hacer una pauta de prensa el lunes en la tarde. Una pauta de prensa que se convocó a todos los periodistas. En esa pauta de prensa, finalmente revela esto y en lugar, digamos, de seguir la línea de Alvarado, que es mostrar buena voluntad con la oposición, le manda un misilazo. O sea, en el fondo es una cuestión que hace dos cosas. Uno, yo creo que en términos globales de gobierno, muestra que el cambio de gabinete es efectivo en el sentido de que recupera la agenda. O sea, hoy día todos los temas instalados que están sobre la mesa, lo que hizo el ministro Raúl, lo que está haciendo Quiroz ahora, son temas de gobierno. Sí, bueno, estamos hablando de la polémica, del seridinazo, ¿no? Estamos hablando de políticas públicas. Y tienen a la oposición bailando al ritmo de lo que plantea el gobierno. Entonces, claro, eso es lo primero. Esta semana da la impresión de que va a ser todo gobierno y es una buena noticia en el sentido, una buena noticia pensando que la próxima semana se viene la cuenta pública. Lo que también se presume que va a ser una buena semana para el gobierno. Entonces, el gobierno lo que hace acá es armar un pack
que dice, recuperamos la agenda. Yo no sé si es forzado o está calculado, y lo pongo en duda porque ayer di una entrevista a Máximo Pavés en Tolerancia Cero. Sí. Y Máximo Pavés, que uno podría decir es más bien un alfil de Alvarado, se vio, digamos, defendiendo la medida de Quirós. Yo no sé si lo hizo obligadamente, porque bueno, ya Quirós tiró esto, hay que hablar de esto y hay que defenderlo, porque somos parte del gobierno. O en verdad está calculado para que en el fondo este sea el gran tema de la semana. El punto es el siguiente. Tenemos a ministros que están mostrando buena voluntad hacia la oposición y ministros que están atacando a la oposición. En ese juego, y atacando a la oposición justamente para dividirla, que por eso la jugada de Quirós es interesante. ¿Por qué? Porque apunta a Grau. O sea, no apunta a la gestión de Marcel. Y lo que quiere hacer es tratar de separar lo más posible a el mundo del Frente Amplio con el PC, con el del socialismo democrático, para negociar en el Senado con el socialismo Es democrático. más, cuando le dice el mismo Quirós al mundo de la DC, no sean inmaduros, juega a esa división. Exactamente. Esa es la estrategia. Ahí. Entonces, en el fondo son dos escenarios posibles y eso es lo que hay que estar atento esta semana. Uno, esta es una estrategia totalmente coordinada de gobierno, una coreografía en donde tenemos ministros que son la zanahoria y ministros que son el garrote, que puede ser. O efectivamente se mantiene una pugna dentro de visiones distintas dentro de la administración, en donde hay ministros que toman la posta y le riñen, en este caso a Alvarado, el control de las comunicaciones. Son dos escenarios complejos. Yo creo que esto poco tiene que ver con la administración Boric. Al menos, y vamos a escuchar las declaraciones del ministro Grau. El ministro Grau dice: yo estuve anoche, agarré el documento del que hablaba el ministro Quirós, me puse a revisar ítem por ítem en el Excel, como decía Nico, ñoño de economista, un tema ñoño de economista, punto por punto. Lo dijo hoy día, ahora en la mañana, en T13 Radio, y dijo, y estuve revisando ítem por ítem cada uno de los cálculos, y no hay ningún cálculo malo. Entonces, cuando el ministro Quirós dice cuál es el cálculo malo, no tengo idea. Escuchemos, no sé si tenemos esa, José. Y lo otro, que también lo dice Grau, que lo vamos a escuchar también, es el hecho de que el ministro Grau dice, y acá lo otro es que este informe de deuda no contiene lo que va a impactar la mega reforma. Porque según Grau, la mega reforma lo que va a hacer es profundizar el déficit. Entonces, el déficit y la deuda, porque este en verdad es una conversación sobre la deuda. Escuchemos lo que dijo el ministro Grau hoy día en la mañana en T13 Radio. Que desvía respecto a la discusión fundamental. Acá la discusión fundamental, Iván, es la siguiente. Hay una discusión en el país, que por supuesto es legítima, en que al mismo tiempo que se están reduciendo el financiamiento en los hospitales, en que se está cortando el gasto en educación, se está cortando en el fondo el gasto social, a pesar de que en la campaña se dijo que eso no iba a ocurrir. A pesar de que se está haciendo, o sea, al mismo tiempo que se está haciendo todo eso, se está diciendo que se le va a bajar el impuesto a las grandes empresas sobre la base de una promesa difusa en la literatura académica de mayor crecimiento futuro. Entonces, lo que estamos viendo hoy es menor gasto social para abrir espacio fiscal para poder reducirle el impuesto a las grandes empresas. Esa es una discusión legítima, y me parece que lo que hay que hacer es centrar todo el esfuerzo de, digamos, todas las energías, toda la apertura, la buena disposición a conversar en torno a esa pregunta. ¿Es eso lo que queremos para el país? Yo pregunto... Cuando el ministro habla de investigación, ¿usted no lo ve como un preocupante? No, yo no tengo ningún problema en eso si el ministro considera que... Primero, lo primero que hay que ver, y ellos tendrían que mostrar, es que efectivamente hay un error de cálculo. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de eso. Lo único que hay es que aumenta el déficit y la deuda aumenta menos de lo que aumenta el déficit, y hay razones para eso que están explícitas en nuestro informe de finanzas públicas. ¿Y la posibilidad? Si hay algún error a partir de eso, bueno, por supuesto eso lo pueden revisar, no tengo ningún problema en aquello, y si quieren abrir una investigación tampoco me parece problemático, porque creo, insisto, Iván, que esa es una discusión que no es relevante respecto a la otra discusión. Fíjate, ¿qué es lo que tú esperabas hubiese sido la noticia hoy, después del informe de finanzas públicas? ¿Qué es lo que se esperaba? Lo que se esperaba era saber cuál iba a ser el impacto de la reforma que está actualmente en discusión en la evolución de la deuda y en la evolución de los déficits fiscales futuros. Y en cambio estamos discutiendo... Ahora, noticias sobre el deterioro fiscal. Y en cambio estamos discutiendo de si se produjo o no un error en una estimación, en una proyección de aquí al 2030 en un informe pasado, que además no hay ninguna evidencia de aquello. Es un debate de expertos. Sí. Un último dato, información que algo que está circulando hoy día en el Congreso. Al parecer la era de acusaciones constitucionales no lo va a comenzar la oposición,
sino que lo va a comenzar el oficialismo y lo están conversando, lo están estudiando, lo están evaluando, a ver si presentan una acusación constitucional contra el ministro Grau, justamente por este tema de la deuda. Es algo que aún es parte materia de la investigación. Se lo preguntaron al ministro Grau justamente en esta entrevista y él señaló que no hay problema porque en verdad insiste en que al menos en la revisión que realizó él no hay ningún error de cálculo y que si el ministro Quiroga en verdad insiste en que hay un error de cálculo, que lo muestre, porque no dio evidencia, digamos, concreta. Ojo, esto, después del tema del Estado quebrado por parte de las comunicaciones del gobierno, esto podría ser una continuidad a una semana del mensaje presidencial. O sea, se construye un ambiente enrarecido. También va por la línea de lo que ha pasado en seguridad, donde se plantea que el único plan de seguridad es el plan del presidente Boric, por donde acusar al presidente Boric en cualquier escenario. ¿Se construye una estructura para acusar al gobierno anterior? Es lógico, sí, no, sí, eso va a ser obligado. O sea, insisto, o acá hay un ministro que va a obligar al presidente a hablar del tema. Claro. Que puede ser que Quiroga en el fondo moviendo los hilos. O efectivamente algo coordinado. O sea, el presidente está totalmente consciente de esto y va a salir a, digamos, es nada sincronizado. A hablar de. Claro. Una de dos. No hay otras posibilidades respecto a aquello. En lo grueso, en lo sustancial, acá tenemos un gobierno que recupera la agenda. Yo creo que eso es relevante. Es un gobierno que, después del cambio de gabinete, muchos decían que se veía mal que el cambio de gabinete ocurriera justo antes de la votación de la mega reforma, que ocurriera antes de la cuenta pública. Yo siempre fui escéptico de esas posiciones y lo que estamos viendo justamente es que más bien el cambio de gabinete lo que permite es sacudirse de un montón de ruido que estaban ocasionando la ministra Steiner y Cedini. Y acá tiramos a la cancha a perros, digamos, un poco más grandes y más feroces, que es el caso de Quirós y Alvarado. Oye, ayer Y Arrau también. Quirós se juntó con influencers para explicar sus medidas. Oye, ¿eso dónde lo viste? Ninguno, lo vi en una cloaca. ¿Franco fue? Franco no, no lo invitaron. Imagínate. no lo invitaron a Franco, pero me dicen que hay amigos tuyos que están invitados. ¿Sí? Míos. Sí, claro. No te creo. Admiradoras. Vamos a investigar. Unas Vamos a investigar. admiradoras. Entonces no es Kawin, pues está confirmado. Lo que pasa es que están. A ver, la fuente es la cloaca. Y a mí me pasa que la cloaca ha mentido tantas veces. La cloaca donde va Darío Quiroga, que viene en un rato. Hay que preguntarle. La cloaca miente tantas veces. En la cloaca dicen que a nosotros nos financian los iraníes, cucu. Bueno, un día tengo la circuncisión, el otro me financian los iraníes, weón. No están locos en este país. Entonces, lo que quiero decir con esto es tan poco confiable la fuente que he tenido que llamar gente. Y la gente me está diciendo que efectivamente fueron. Ahora, las personas que invitaron son de un nivel discutible. Ya. Porque son personas que promueven cosas que están absolutamente fuera de los cauces de la normalidad. Entonces, dentro de eso, esos marginales están yendo a ser validados en un extremo por la administración Kast, que, ojo, se ha dedicado a decir nosotros no somos eso. Entonces, puede ser un problema. Amigos periodistas, averigüen qué influencers fueron, porque tienen un prontuario, ¿ah? Tienen un prontuario. Oye, Nicolás, es bueno comentar esto porque mientras todo esto sucedía en Hacienda, volviendo ya, retomando el tema, otra noticia importante golpeaba al mundo empresarial y minero porque Máximo Pacheco oficializó su salida definitiva de Codelco. Lo hizo mediante una carta dirigida a los trabajadores de la estatal donde defendió su gestión y aseguró sentirse orgulloso del trabajo realizado durante estos últimos 4 años. Pero además presentó una renuncia indeclinable al directorio de Novandino, esta sociedad creada entre Codelco, SQM, para desarrollar litio en el Salar de Atacama. Camilo tenía entendido. Esto es también de esta recuperación de la agenda que está realizando Jorge Quiroga, que entró muy, digámoslo, en materia Codelco, muy agresivo. Él tuvo ya una reunión de directorio y de accionistas que fue muy tensa con Pacheco. Claramente el objetivo era sacarlo, ya fue reemplazado por Bernardo Fontaine en el directorio de Codelco y siempre se acusó, al menos desde la ex oposición, hoy día oficialismo, de que a Pacheco se le estaba amarrando en Novandino, que es esta empresa justamente que fue creada, que digamos el sustituto de lo que en algún momento se habló de la empresa nacional del litio, que es Novandino.
Y se le amarraba a ese cargo que es el director. De amarre muy poco, porque en 2 meses, digamos, finalmente Pacheco renuncia por su propia voluntad a esta empresa y ayer tuvo declaraciones bien duras respecto a esto. Básicamente él quiere como alejarse de cualquier tipo de polémica con el ministro de Hacienda, no le interesa tener mantener a esa empresa en particular, que es muy importante para la explotación del litio, mantenerla en tensión con las autoridades políticas. Entonces finalmente da un paso al costado. Y ojo que esto sucede en un momento particularmente complejo para Codelco, porque una auditoría detectó la incorporación irregular de cerca de 27.000 toneladas adicionales a la producción reportada del año pasado, y ese hallazgo obligó a la empresa a exigir la devolución de 14,3 millones de dólares en bonos que habían sido pagados a más de 6.000 trabajadores. Y a esto también se le suma una investigación externa realizada por KPMG sobre presuntos ascensos irregulares de dirigentes sindicales en Chuquicamata. Vamos a estar atentos a esa información y otras que vayan desarrollándose en esta jornada. Se viene panel económico para entender todo esto que queremos entender. Camilo Espinosa, muchas gracias por explicarnos el mundo. Nos vemos. Chao, chao.